buenas tardes. Esto es Sunset Gospel. Bienvenidos y quien te habla el pastor José. Muy pero muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy estamos acá de Sunset Gospel, el evangelio de la noche y el evangelio de la tarde. Qué rico saludarlos. Y hoy estamos en un tema muy especial. Yo quiero que cada uno de ustedes reciba esa bendición de parte de Dios, porque es Dios mismo que nos permite a nosotros entrar en esa instancia de glorificar su nombre y exaltarle, ¿sí? Dios mismo nos permite poder encontrarnos con Él, disfrutarle, disfrutar esa presencia maravillosa y poder encontrar con Él ese sentido que Él quiere que nosotros emanemos durante nuestro día, durante nuestra tarde, durante nuestra noche. Somos una iglesia y la palabra iglesia, habla de puertas hacia afuera y es uno de los ascensos ministeriales más concéntricos, porque una de las cosas que vino a derribar Jesucristo en su tiempo fue la misma metodología judía. Y a través del tiempo y hoy escuchando a grandes hombres del Señor, porque tuvimos esta semana, tuvimos el privilegio de poder tener a un amigo de nosotros cerca aquí, y digo amigo porque compartimos la misma fe, y ese amigo venía directamente de España, y lo digo que es un amigo porque realmente es una persona muy allegada a muchos ministerios, y esa persona tan allegada vino con una grande bendición. Y esa gran bendición traía con ello muchos de sus volúmenes escritos en sus series, ¿no? Hablando del doctor Samuel Pérez Millos. Y muchos dirán, uy, pero ¿cómo es que nombras al doctor Pérez? A mí me encanta, de verdad, sinceramente me parece un hombre que ha luchado por sus medios, por sus esfuerzos. Tuvo como un maestro a Francisco La Cueva, y para mí de verdad es una persona muy bien puesta en su sitio, y le admiro, le admiro. Su obra de 9 tomos que ahorita está lanzando a través de la editorial CLIE aquí en Colombia nos ha abierto la posibilidad que muchos pastores y muchos hombres sedientos del poder de Dios puedan incursionar en ese medio de encontrar esa respuesta hacia la palabra viva y eficaz. Sí, esos comentarios exegéticos nos llevan a encontrarnos una relación cristológica, una relación neumatológica de cada escritor de la palabra de Dios, de cada hombre que le fue revelado la palabra del Señor. Y para nosotros en este tiempo iluminada, y pues quiero en Atardecer con Jesús, quiero que disfrutemos este tiempo leyendo un pasaje bíblico que nos toca para el día de hoy. Y hoy sin lugar a dudas vamos a hablar, varias personas nos han escrito. Dentro de los escritos que vamos a leer está la de el señor Charles R. Swindoll, y él escribió un libro muy hermoso que se llama Pásame otro ladrillo, ¿sí? Sin lugar a dudas lo tengo acá, ¿no? Pásame otro ladrillo, se lo recomiendo y espero que usted encuentre su biblioteca. Es una edición pues de atrasito, ¿sí? Pero es una buena edición. Dice que él nombra acá los ascensos amenazan a las normas, ¿sí? Pero no vamos a hablar de Norma, la señora de la universidad, la decana o la rectora, no. Estamos hablando de las normas que ejecuta una ley dentro de unos parámetros para que una sociedad fluya. Entonces leemos en Nehemías 5:15, dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, ¿sí? Dice Nehemías, hicieron 3 cosas ante todo. Abrumaron al pueblo, y eso significa que en el primer lugar se cobraron impuestos de exceso. En segundo lugar, que practicaron el cohecho y tomaron de ellos por el pan y por el vino más ilegalmente que parece, de 40 ciclos de plata. Y en tercer lugar, ellos promovieron a sus siervos a un cargo de liderato dominante.
Esa siempre parece ser una tentación en la política y la promoción. Cuando uno es ascendido, no solo tiene que hacer frente a los privilegios adicionales, sino que invariablemente tendrá que enfrentarse con la precisión de las normas. Y ante todo, tirarán las normas anteriores. Y hay algo en las normas antiguas que atrae al pueblo. Parece que el pueblo nunca comprende lo grande que fue su dirigente o jefe anterior hasta que se va. De repente se citan sus palabras casi como si fuera un santo el que los hubiera dicho. Pero esas antiguas normas pueden producir terribles presiones en el nuevo jefe. Eso fue lo que sucedió en el tiempo de Nehemías. El problema era que había habido un gobierno corrupto y había prevalecido la política sucia. Nehemías llegó al gobierno y sus consejeros probablemente le dijeron algo así como lo que sigue. Usted sabe, gobernador, que han estado actuando de este modo todo el tiempo. ¿Qué? ¿Qué han estado haciendo? Bueno, han conseguido algunos ingresos extraordinarios aumentando los impuestos aquí y allí. Y si el gobernador tiene algunos amigos que necesitan trabajo, nadie se queja. Eso es parte del sistema. Y hemos tenido el plan perfecto. ¿Se adhirió Nehemías a esa antigua manera de hacer las cosas? No. Nehemías venía con un modelo diferente. Notemos su respuesta en la última parte del versículo 15. Dice, solo necesito 5 palabras, pero yo no hice así. Y estas palabras revelan la integridad de lo que Nehemías dijo en efecto. Fue lo siguiente, tengo una obra que hacer y soy responsable ante Dios del cielo que me promovió. No continuaré con la corrupción. Un ejecutivo comenzó a asistir a nuestra iglesia, dice el doctor acá, que el ejecutivo empezó a asistir a la iglesia y poco después de que comenzara a enseñar sobre Nehemías, él y su esposa se asombraron al ver la importancia de este libro. Poco antes, él había sido ascendido a una nueva posición en su compañía. La política de su predecesor era injusta y ilegal, y solo llevaba en ese oficio menos de un mes cuando comenzó una campaña de limpieza total. ¿Qué presiones las que soportó? Su esposa fue amenazada más de una vez y él y su esposa habían recibido numerosas llamadas telefónicas obscenas, horrorosas y falsos rumores que estaban difundiendo con el respecto a él. Llegó a ser el hombre odiado por cuanto se negó a permitir que continuara en operación la política anterior. Hoy ya todo está en orden, pero desde entonces él ya abandonó ese trabajo y aceptó otra promoción aún con mayor medida de autoridad. Y se puede predecir que el hombre que se enfrenta ahora a otra serie de políticas, sin limitarse que requieren una corrección radical. Esto no es raro. Toda persona que esté en este gobierno, todo ejecutivo y todo jefe militar, tiene que luchar con ciertas normas. Ellos oyen constantemente expresiones como estas, siempre se ha hecho o nunca se ha hecho. Lo que está en juego es la integridad del líder. Y esa es la razón por la cual muchísimas personas no pueden manejar las presiones de los cargos públicos. Son demasiado fuertes y ellos sucumben. Nehemías dijo, no haré eso. No sucumbiría ante las políticas injustas, pese a lo que haya sucedido durante el gobierno anterior. Nehemías era como un asado dentro de una olla de presión y sus enemigos mantenían el calor en grado alto. La presión fue la constante compañera de Nehemías y le vino con el trabajo sin doblegarse, excepto cuando se ponía de rodillas. Nehemías permanecía firme. Lo que más le importaba era el saber sobre quién reposaba la presión, sobre él o sobre el Señor. Si permitía que permaneciese entre él y Dios, sabía que él sucumbiría. Pero si lo empujaba a él estar más cerca del corazón de Dios, entonces sería un catalizador. Los privilegios. Nehemías nunca los aprovechó. Las normas. Él las cambió hacia la dirección adecuada. En efecto, en el capítulo 5, versículo 16, se nos dice que Nehemías se aplicó también a la obra de restaurar el muro. No compró tierra, y todos sus criados estuvieron allí juntos para la obra, cuando diferente fue su régimen de los anteriores. A los siervos del gobernador anterior se le habían dado seguridad y un buen salario, pero Nehemías tomó el cargo y como era responsable ante Dios, mantuvo una relación pura y limpia delante de él. Qué raro era ese hombre. No hay ningún hombre de negocios hoy que no estaría de acuerdo.
Un hombre como Nehemías es un hombre raro. Y el ascenso lleva consigo proyectos. El tercer aspecto de preocupación para un empleado recién ascendido es lo que hallaremos, los proyectos. Y en toda promoción hay proyectos que deben realizarse. Nehemías no aceptó la gobernación para poder huir de una de sus propias empresas a otra. Él permaneció en la tarea de construir el muro. No abusó del ascenso, no la convirtió en una oportunidad lucrativa para sí mismo, nunca apartó la mirada de la meta. Si se apartó del objetivo principal, la construcción del muro, ni se apartó de ese objetivo principal. Usted podría pensar, bueno, Nehemías tuvo muchos problemas, puesto que él no era realmente muy conocido. Gobernador de Judá, vaya cosa. Al fin y al cabo, él tenía personas como Artajerjes que lo apoyaban políticamente. Si usted pone en tela de juicio la popularidad de Nehemías, eche una cuidadosa mirada a Nehemías 5:17. Y además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Usted podría decir, está bien, pero eso solo sucedería raras veces. ¿Creería usted que sucedería todos los días? El versículo 18 dice, y lo que preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mi aves. En la cocina no se apagaba el fuego. Él tenía que alimentar a miles de personas todos los meses. Eso quiere decir que consumían muchos alimentos. Si Nehemías era bien conocido, ciertamente era un personaje político muy buscado, un hombre muy público, los altos funcionarios sociales de las naciones vecinas eran huéspedes de su mesa. Pero Nehemías nunca perdió de vista el proyecto. Su estómago no bloqueó su visión. Él mantuvo un ojo vigilante que se negaba a ser empañado por las personas que llegaban y salían. Y algunos dirigentes pueden hacer esto, otros no. Salomón no pudo, y este llegó a ser el hombre más rico que jamás haya vivido, solo de una empresa importadora, según Primera de Reyes 10. Salomón sacaba equivalente a 20 millones de dólares anualmente. Él poseía escudos de oro sólidos hechos a mano, que costaban el equivalente de 1.800 dólares cada uno. Y la Biblia nos dice que bajo la dirección de Salomón, la plata llegó a ser en Jerusalén tan común como las piedras. Pero Salomón no pudo manejar las presiones de la responsabilidad. Perdió la visión de los proyectos primarios. Veamos el siguiente análisis, elocuente y sin embargo trágico. Enloquecido por el amor de la exhibición, Salomón se movió hacia una febril carrera de derroche, indecoro y opresión. No satisfecho con las edificaciones necesarias y con el legítimo proceso de sus años anteriores, el sobrecargo a su pueblo con sus impuestos esclavizó a algunos y cruelmente instigó el asesinato de otros. Todos los vasos en que Salomón bebía eran de oro y los que su casa eran de oro puro. Los escudos de sus hombres poderosos eran hechos de oro labrado a martillo y su gran trono estaba hecho de marfil cubierto de oro más fino. Salomón, con muchos otros monarcas absolutos, viajó muy rápido en sus carros y fue muy lejos. El monarca llegó a corromperse y a afeminarse como egoísta y cínico, tan saciado con los asuntos materiales y sensuales de la vida que se convirtió en un escéptico de todo lo bueno. Para él todo llegó a ser vanidad y aflicción de espíritu. Y la pregunta es, ¿por qué Salomón decayó tanto? No pudo manejar el hecho de haber sido ascendido. Y con el paso del tiempo la fiebre de su vida comenzó a bajar. Y entonces al mirar a la luz de las ilimitadas bendiciones de Dios, quedó cegado por el papel que le correspondía y por su vocación. El hecho de ser uno promovido afecta a la gente. Finalmente, el avance de Nehemías tocó las vidas de otras personas. Y esto sucede siempre, no hay líder sino hay pueblo. El papel de dirección está orientado hacia el pueblo y lo leemos ahí en Nehemías 18, 5:18 parte B. Y con todo esto, toda la abundancia de alimentos que necesitaba, nunca requerí del pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave. Me alegro que Nehemías agregara estas palabras, pues sirven de efecto de equilibrio para la realización de proyectos. Frecuentemente un líder fuerte tiraniza a todos los demás
sin miramientos para que realicen su objetivo. Nehemías tenía un corazón compasivo. ¡Wow! Se mantuvo sensible a las necesidades. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿A las necesidades de quién? De su pueblo. Eso significa que perdiera el control de sus emociones y fallara el liderato. Significa que Nehemías, al ver que el pueblo estaba sobrecargado y se le cobraban impuestos excesivos, recapacitó y dijo: marchemos a un paso razonable, mantengamos al paso unísono, haciendo frente uno a un solo problema a la vez. Un líder expresó esta idea de manera siguiente: el hombre que es impaciente con debilidad será defectuoso en su liderato. La evidencia de nuestra fortaleza no está marchar rápidamente hacia adelante, sino en la disposición a adaptar nuestro caminar al paso más lento de nuestros hermanos más débiles, sin olvidar nuestra dirección. Si vamos demasiado adelante, perderemos nuestra capacidad de influir. Ese es un buen consejo para un dirigente vigoroso. Nehemías nunca perdió su espíritu sensible, y en ninguna otra parte se nos revela el corazón de Nehemías en forma más bella que en este, en el que habla de su ascenso. He pasado por alto a propósito dos declaraciones. En primer lugar, notemos una parte en el versículo 15. Yo no hice así a causa del temor del Señor o de Dios. ¿Por qué no siguió Nehemías las normas anteriores? Su relación con el Señor era tan inconmovible que cuando vino la tentación dijo: ¿cómo pudiera yo hacer eso? Mi andanza con Dios sería afectada. Mi andanza con Dios sería afectada. Él evaluó: no importa cuál es mi salario, mis privilegios, lo profundamente que estén arraigadas las normas, ni lo importante de la posición. No lo puedo hacer. Mi responsabilidad ante el Señor es el principio que me guía mi vida. Le temo al tanto que no puedo gratificar mi vida. Y esa pregunta sigue: ¿significa esto que el individuo que esté bien relacionado con Dios no puede tener cosas agradables? Ciertamente no. Pero significa que debemos tener cuidado para que las cosas agradables no se apoderen de nosotros. No retengamos las cosas tan fuertemente para que Dios pueda desprendernos de ellas cuando le plazca. La segunda declaración que revela el corazón de Nehemías la hallamos en el versículo 19 y habla: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que hice a este pueblo. Señor, acudo a ti, fue lo que dijo Nehemías, y reconozco que he sido promovido por tu gracia. He aceptado una posición de liderato con el salmista. Te pido: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí un camino de perversidad. Salmo 139, versículo 23, 24. Y Señor, si tú hallas cualquier problema en mi alma, quítalo y manténme en el centro de tu voluntad. El hecho de ser un ascendido es arduo, pero soportar la promoción aún es más arduo. La adversidad nos obliga a confiar, a esperar en Dios, a recostarnos sobre nuestros brazos en busca de la fortaleza, pero el progreso puede traer una hueste de dificultades. Un falso sentido de orgullo, la tentación de aprovecharse uno de los privilegios, una batalla con las normas anteriores, la tendencia a apartarse de la meta, los objetivos básicos y una inclinación a pasar por encima de las personas que están bajo nuestra autoridad. Poco nos sorprende, pues, que Charlie haya dicho que cada 100 hombres solo uno puede superar la prueba de la prosperidad. Nehemías la superó. Usted la puede superar. Tremendo. De verdad que a nosotros nos da un regocijo saber de que no solo hay hombres que opinan esto, sino que lo viven. Y hay grandes líderes cristianos, me disculpan, que han vivido esta situación, pero ha sucumbido. Hay otros que no. Pero es Dios quien pesa los corazones. Quien juzga es Dios. Nosotros únicamente somos esa semilla. Como decía la palabra: Señor, soy un simple siervo. Sí, me limito a tu función. Pero aparta de mí el engaño, aparta de mí y céntrame en tu voluntad. Hermoso, hermoso, hermano. De verdad que uno queda sorprendido. Nos escribe también el pastor Oscar Sánchez y nos habla de las críticas injustificadas de este mismo pasaje bíblico
y habla de Sanballat y Tobías que estaban desesperados por el muro que estaba casi terminado. Y él dice que sus esfuerzos por detener su construcción estaban fracasando. Ellos esperaban que Nehemías y los que construían los muros se dividieran, se desanimaran y dejaran de construir los muros. Y para ello hicieron falsos informes y atacaron a Nehemías con rumores engañosos y críticas injustificadas. Sin embargo, los hombres y las mujeres de Dios, unidos en las tareas especiales, pueden resolver problemas enormes y realizar grandes cosas. Los ataques personales hieren y cuando la crítica es justificada es fácil desesperarse. Cuando usted hace la obra de Dios puede ser que reciba ataques personales. Confía en que Dios le ayudará a completar el trabajo y no haga caso de lo que le digan, como lo hizo Nehemías. No permita que el tamaño de una tarea o la cantidad de tiempo necesario para realizarla le impida llevar a cabo la tarea. Con la ayuda de Dios se podrá hacer. Eso nos escribe el pastor Oscar. Y yo quiero anexar a esta función, claro que es muy evidente que el tope de la autoridad, como lo tocaba el doctor Charles Erlen Sewell, lo decía en su libro Pásame otro ladrillo, es una colección clásica, ¿no? Y lo que menciona el pastor Oscar también, un líder siempre es atacado. Por eso nosotros, Dios nos ha llamado a ser real sacerdocio, a ser nación santa, a ser pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Este es un tiempo, pero es un tiempo de avivamiento. Y sabemos que vendrá ese liderazgo generacional, que vendrá ese discipulado integral, que vendrán nuevas generaciones. Pero el desafío es que debemos ser ejemplo ante esas naciones, ante esos pueblos, ante esas multitudes, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Recuerda que esto es The Sunset Gospel, el Evangelio de la tarde, patrocinado por Gospel Night, el Evangelio de la noche, con el pastor José Gómez. Bendiciones. Muy buenas tardes, esto es Sunset Gospel. Bienvenidos y quien te habla el pastor José Gómez.